Dios le bendiga, amigo oyente. Mi nombre es Douglas Cortés y soy miembro de la Iglesia Bautista Palabra de Vida ubicada en San Blas de Cartago, en Costa Rica. Hoy traigo hasta usted un mensaje de parte de Dios, de parte de la Palabra de Dios. Quiero que me acompañe a Apocalipsis capítulo 2, del verso 18 al 19. El mensaje es el que Juan escribe a la iglesia de Tiatira. Estos mensajes a las iglesias ubicados en Apocalipsis son un mensaje que Juan ve en una visión profética cuando fue llevado al cielo, como él dice él, o como dijo también Pablo, no se sabe si en cuerpo o en espíritu. La cuestión es que Juan trae un mensaje del cielo, un mensaje que es también para nosotros hoy en día. Este mensaje que se ubica, como le insisto, en Apocalipsis capítulo 2 del versículo 18 al 29 trata sobre la iglesia ubicada en Tiatira. Estas iglesias existieron en la antigüedad. Eran iglesias que fueron fundadas por cristianos de ese momento, algunas por Pablo. Esta iglesia de Tiatira también representa un momento en la historia de la iglesia y también representa una iglesia, por decirlo de otra forma, a una denominación. Estos mensajes Juan nos escribe porque la iglesia en ese momento estaba pasando por un momento de mucha tribulación. Estaba siendo oprimida por el imperio romano y los cristianos estaban perdiendo poco a poco la fe, la esperanza y el amor. Por eso Juan es guiado por el Espíritu para escribir estos mensajes que van a causar en el corazón de los cristianos de ese momento paz y esperanza. Y hoy día también van a causar en el corazón del cristiano paz, esperanza y una sensación de victoria. Como dijo un predicador cuando le preguntaron que qué significaba el Apocalipsis, él respondió que ganamos. ¿Qué significa estas palabras que Juan escribe? Significan que los cristianos tienen una esperanza que es real, la cual se encuentra en Jesucristo. Los mensajes a las iglesias que se encuentran en Apocalipsis del capítulo 1 al capítulo 2 y el capítulo 3 abarcan, ténganlo en la mente, un momento en la historia de las iglesias. Una iglesia y la iglesia real que existió en ese momento a la cual se escribió. En este caso es en la iglesia de Tiatira. Quiero que lea conmigo Apocalipsis 2:18. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, dice estas cosas. En el primer verso notamos que hay algo interesante: ojos como de fuego. ¿Qué quiere decir esto, ojos como de fuego? Antes de continuar, usted debe saber que la Biblia se escribió en un idioma que no es igual al nuestro, que tiene símbolos y significados diferentes. Pero no vamos a entrar en detalle eso, simplemente usted tiene que saber lo siguiente. Aquí, cuando dice ya ojos como llama de fuego, significa que Jesucristo es el que está hablando, está enojado contra esta iglesia. Tiatira significa continuo sacrificio y se refiere a la iglesia que se ubica entre el periodo del año 800 y 1517. Para ser más exacto, está hablando aquí de la iglesia católica. Juan escribe lo que Jesucristo le dijo y escribe que está enojado contra esta iglesia. Recuerde, el periodo de tiempo en el que se ubica esta iglesia es en el periodo del 800 al 1517. Se refiere a la iglesia católica. Además, tenemos que saber que esta iglesia que le precede Pérgamo, que significa matrimonio mixto, tiene una gran importancia en la historia, ya que el catolicismo romano apostólico ha influenciado grandemente el mundo occidental. Y debido a muchas de sus obras, es porque Jesucristo está enojado contra esta iglesia.
dice que ojos como llama de fuego, está enojado. Verso 19 dice que Jesucristo conoce sus obras. Leo textual: yo conozco tus obras, tu amor, tu fidelidad, tu servicio y tu perseverancia, y que tus últimas obras son mejores que las primeras. Sin embargo, tengo contra ti que toleras a la mujer Jezabel, que dice ser profetisa y enseña y seduce a mis siervos a cometer inmoralidad sexual y a comer sacrificado a los ídolos. En otras versiones dice, en vez de inmoralidad sexual, fornicación. Lo más exacto y más apegado a el mensaje en el contexto es fornicación. Dice que entonces Jezabel se introdujo a esta iglesia. ¿Qué representa Jezabel? Jezabel representa fornicación. Jezabel representa idolatría. Jezabel fue una mujer que existió en el pasado, en tiempos de los reinos de Israel y de Judá, que estaba casada con un rey de Israel, la cual lo llevó a la inmoralidad, a la fornicación y a la idolatría. Llevó a toda la nación a apartarse del culto al Dios viviente. Esta mujer representa entonces que lleva a las personas a la inmoralidad, a la fornicación, a la idolatría. Entonces, aquí lo que nos quiere decir Jesucristo es que la Iglesia Católica se dejó seducir y fue llevada lentamente y progresivamente hasta la idolatría. Hoy por hoy podemos ver cómo la Iglesia Católica tiene miles de imágenes, miles de ídolos, y que se caracteriza por algo importante. La Iglesia Católica, la Iglesia Romana Apostólica, en el año 365 se casa con el Estado. La iglesia local de Roma que existió se casó con el Estado. Constantino llevó a cabo este matrimonio. Por eso Pérgamo significa matrimonio mixto y precede a Tiatira, que significa continuo sacrificio. Por eso observamos que en la misa, que significa sacrificio, todas las misas se sacrifica a Jesucristo, representativamente se sacrifica a Jesucristo. Por eso Tiatira significa continuo sacrificio. Verso 20 dice que entonces esta mujer Jezabel condujo a esta iglesia a la idolatría, a la fornicación. ¿Qué se refiere a esto de la fornicación? Que despreció a Jesucristo y se casó con el Estado. La iglesia es la esposa de Cristo, no es la esposa del Estado, ni la esposa de nadie más, es la esposa de Jesucristo. La iglesia católica se casó con el Estado despreciando la unión con Jesucristo, y eso lo llevó a esta iglesia a una degradación moral y una degradación que llegó al grado máximo de la degradación para una iglesia, es que el Espíritu Santo se va de la iglesia. La iglesia católica no tiene Espíritu Santo en este momento. ¿Por qué digo esto? Porque todos los mensajes que predican las iglesias católicas vienen de un mismo mensaje, de una misma directriz que emite las grandes cabezas de la iglesia. Los mensajes que cada iglesia católica da a sus feligreses no es un mensaje que viene directamente del corazón del Padre, sino que es un mensaje que viene de personas humanas. No obstante, el verso 24 nos dice que en esta iglesia todavía hay personas que creen en Jesucristo. Dice: pero a los demás en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, quienes no han conocido las profundidades de Satanás, como las llaman, os digo, no os impongo ninguna carga más. Estas personas dicen que no les pone ninguna carga más. Hay personas en la iglesia católica que todavía
creer en Jesucristo y lo que Jesucristo hizo por ellas. No por ser de una denominación, la salvación excluye a las personas. O sea, la salvación, recuerde que es mediante la fe, por creer en lo que Jesucristo hizo por usted. No depende de ninguna denominación la salvación. Y aquí habla algo interesante también nuestro Señor Jesucristo. Dice las profundidades de Satanás. La Iglesia Católica cayó en las profundidades de Satanás. La iglesia de Tiatira cayó en las profundidades de Satanás. ¿A qué se refiere con las profundidades de Satanás? Quiero que me acompañe a Isaías capítulo 14, versículo 14. Aquí el profeta habla sobre las profundidades de Satanás. ¿Qué fue lo que Satanás tuvo en su corazón, lo cual lo hizo caer? Dice: subiré sobre las alturas de las nubes y seré semejante al Altísimo. ¿Qué son las profundidades de Satanás? Eso que Satanás sintió en su corazón. Seré semejante al Altísimo. Subiré yo. Las profundidades de Satanás básicamente es salvación mediante a lo que yo puedo hacer. Las profundidades de Satanás, resumidamente, es el ser defectuoso, finito, deseando en su corazón hacer cosas que en sí mismo no puede. Para ser más específico, obtener la santidad por medio mío, sin ayuda externa. Ser como Dios, autosuficiencia. La Iglesia Católica cayó en este estado, la Iglesia de Tiatira cayó en este pecado, en la profundidad de Satanás. ¿Por qué? Repito, esta iglesia viene de Pérgamo, que Pérgamo significa matrimonio mixto. Este matrimonio consiste en que la iglesia despreció a Jesucristo y se casó con el Estado, sintiéndose ella autosuficiente de sus necesidades. Tiatira significa continuo sacrificio. Este continuo sacrificio significa el ser humano esforzándose por obtener la salvación, esforzándose por ser salvo mediante sus obras. Cualquier persona que cae en este pecado de las profundidades de Satanás, que recuerde, es pensar lo mismo que Satanás, ser semejante al Altísimo por mi propia fuerza, por mi propio miedo, por mi propio medio. Esto es por esto que Jesucristo se enoja contra la iglesia de Tiatira. Pero recuerde usted también lo que dijo: a los que no tienen esta doctrina no les va a imponer ninguna carga más, no los va a castigar. La ira de Jesucristo no va a caer a los que no tienen esta doctrina de las profundidades de Satanás, ni tampoco a los que han dejado entrar a Jezabel en su corazón. La Iglesia Católica fue una iglesia local, real, ubicada evidentemente en Roma, que hizo grandes cosas en su principio y después hizo también cosas muy importantes como la propagación de la Biblia a muchas partes del mundo. Sin embargo, desde que se casó con el Estado, despreciando a Jesucristo, cayó en un pecado el cual hizo que el Espíritu Santo se apartara. Y es por eso que ahora la Iglesia Católica está espiritualmente muerta y no tiene nada espiritual como lo tuvo antes. Este mensaje también puede ser aplicado a su vida personal. Si usted ha dejado entrar a Jezabel en su corazón, entienda que Dios no quiere que usted sea idólatra, ni tampoco que desprecie todo lo que Dios le ofrece. Si usted ha cometido el pecado de las profundidades de Satanás, arrepiéntese y apártese. Crea en Jesucristo como su único Señor y Salvador, ya que Él es el único que puede hacerlo a usted salvo. Usted no puede hacerse salvo por sí solo. Solo mediante la sangre de Jesucristo usted puede obtener perdón de pecados. Ahora quiero orar para finalizar y que este mensaje sea de bendición para su vida. Padre, en el nombre de Jesús,
Le doy gracias por este tiempo en el cual usted me permitió hablar la palabra suya a los oyentes. Quiero que los bendiga en el nombre de Jesús y que este mensaje quede grabado en sus corazones y que pueda el Señor rectificar y responder a la palabra suya, no a la mía, sino solamente a la Biblia y lo que usted ha dicho. En el nombre de Jesús, amén.